Eh, Vamos a volver a reinstaurar sé que están ahorita en su sesión de ginecología, Recording in pero ha progress. habido temas que han quedado pendientes en la parte de cirugía, creo que de colegas anteriores, que vamos a poder recuperarlos. Hoy día vamos a tocar un tema muy bonito, que es hernias inguinales, como lo ve el Schwartz y como lo ve el Michans, para ir viendo en esa bibliografía actualizada. Un tema que, bueno, que sí tengo que decir que no me parece, como les dijeron, tal vez complicado, intricado. Sí puede ser complejo si nos vamos a las variaciones de la cirugía, pero lo que yo quiero que sepan, lo que yo quiero que entiendan sobre todo es la anatomía, la fisiopatología, todo lo que necesitan para entrar a lo que posteriormente va a ser la cirugía. Una patología muy frecuente, van a haber pacientes cada día van a llegar a su consulta, especialmente la parte quirúrgica, con hernias, con estas masas, y es muy importante entender cómo llegan, entender cómo se desarrollan, diagnosticarlas y por lo menos tener la noción de qué cirugía tienes que realizarlo en qué paciente, que es lo que vamos a hacer en este pequeño curso, en este día de hoy. Una vez más, somos SEA Medicina, soy el doctor Bustillos y empecemos esta clase de hernias inguinales. Una vez más, un gusto volver a estar con ustedes, doctores. Bueno, como ya es usual en nosotros, vamos a empezar con un caso clínico. Eh, Empecemos. Caso clínico. Bueno, tenemos un paciente, el cual es masculino, 34 años de edad. Tiene como ocupación albañil. Muy importante esto de movimiento y aumento de las presiones. Llega a su consulta con dolor inguinal en región derecha y ha sentido un aumento de volumen. Él le llega diciendo, doctor, ha empezado a salir una bolita bueno, cerca de mi ingle y me duele. ¿Ok? En tus antecedentes personales, el paciente no tiene comorbilidades, no ha tenido cirugías previas, eh, refiere este aumento de volumen progresivo, esta masa en región inguinal derecha desde hace aproximadamente 3 años. Esta masa también la refiere que la apretaba y volvía a entrar. Era reducible al comienzo. Posterior a esto, se ha vuelto más dolorosa y ahorita la aprieta y no vuelve a entrar, no vuelve a ingresar, no puede reducirse, es irreductible. De la misma forma, esto ha sido acompañado por náuseas, sin fiebre y tampoco vómito. Bueno, estamos en el examen físico y en el examen físico podemos ver que el paciente está febril, está hidratado, presenta un buen estado, no está con ninguna alteración y presenta esta masa, que es lo más notorio, una masa a la bipedestación, más o menos 5 por 6 centímetros, en la región inguinal derecha. Esta masa es, es densa, es dolorosa y no puede ser reducida. ¿Ok? A maniobras de Valsalva, nosotros le pedimos que haga que tosa, no aumenta el volumen, el tamaño de esta masa. Y no se puede hacer una prueba de tenación y iluminación, la cual es negativa. ¿Ok? Hemos sacado estudios, los cuales son muy importantes, una ecografía inguinal, lo primero que tenemos que hacer en estos pacientes, y podemos ver un saco herniario con contenido intestinal sin flujo venoso, todo lo que pueden ver en esta imagen, ¿ok? Aquí está el músculo ilíaco, aquí está el músculo pélvico, aquí las arterias epigástricas inferiores, todo lo que pueden ver, ¿ok? El hemograma nos marca leve leucocitosis, y en los rayos X de abdomen, que hemos solicitado de misma forma, encontramos asas intestinales con niveles hidroaéreos, múltiples niveles, todo lo que hemos visto, 3 en 3 en 3 de clases anteriores, ¿ok? A ver, doctores, si alguien puede responder estas dos preguntas, ¿cuál sería su diagnóstico y qué criterios clínicos quirúrgicos indicarían la necesidad de una resección intestinal durante la cirugía? No sé si animan, como esta parte es una patología básica que se ve en, en la facultad, en las facultades. Me gustaría que lo puedan resolver, si pueden mandarlo en el chat, así empezamos con una pequeña pregunta de las que vamos a ser múltiples al final. A ver si muy bien, Bruna me responde primero, hernia inguinal estrangulada, muy bien, me gusta mucho tu respuesta. Hernia irreductible, Mauricio me dice isquemia estrangulada, Huáscar, hernia inguinal estrangulada. Está bien, todo se opera. García me dice hernia estrangulada. Sin embargo, ahí te está diciendo si hay necesidad de hacer resección intestinal. De que hay que operarla, ¿no? Pero se tiene que sacar el intestino. Carlos Andrés Sandoval me refiere a evidencia y compromiso hemodinámico. Se puede hacer una herniorrafia, me dice Natalie.
Es una hernia estrangulada, aunque tener lesión sería necrosis y isquemia del intestino. Simple. Ahí me dice Natalie, herniografía sí. Bueno, vamos un poquitito, bueno, para responder las preguntas, ya que esto no se va hacia el final, yo estoy totalmente de acuerdo con los que han puesto, es una hernia inguinal derecha estrangulada, ¿ok? Ya van a ver cómo son los tipos de complicaciones. ¿Y qué tenemos que ver? Si ya hay compromiso venoso, si hay una isquemia, probablemente necesite una resección intestinal. Hay que hacer ya una ileostomía, una colostomía, dependiendo de qué segmento hace, y siempre ilion es más común, el intestino delgado es el más común o en pacientes selectos, muy pacientes muy específicos, se puede hacer una anastomosis primaria. Entonces, muy bien lo que han dicho, es una hernia inguinal estrangulada eh, con compromiso intestinal que probablemente necesite una resección. Y yo, por la edad del paciente, eso dependiendo de su estado nutricional, pero como viene nuestra consulta, yo me animaría a tal vez hacerle una anastomosis primaria. Pero bueno, eso ya es tema de especialidad. Cuando nos veamos en alguna sala de cirugía, ahí vamos a poder charlar. Bueno, ahora sí volviendo al tema, como les digo, es un tema muy bonito, muy frecuente y la base de este tema es entender anatomía. Si entiendes la anatomía, todo te va a salir, todo lo vas a poder entender. Y la anatomía no es tan compleja, no es tan complicada como tal vez les han explicado en la facultad o antes les han debido decir. Es bien bonito una vez que diferencias bien los componentes de ese conducto inguinal, que es lo más importante. Como avances, como una pequeña introducción a todo lo que hemos visto, esta patología lleva años, está desde los papiros, tanto los egipcios, los griegos, como van a ver en la siguiente diapositiva, han tenido sus complicaciones con población con esta patología. Y ha habido múltiples avances, como ven ahora, hoy en día es un procedimiento ambulatorio. Entras en la mañana, te vas en la tarde, te vas en la noche, pero si no hay complicaciones, ¿no? Y esto también ha conllevado a que se disminuya mucho las tasas de recurrencia, de morbilidad. Aquí, bueno, en La Paz, bueno, en toda Bolivia en realidad, se hacen procedimientos ambulatorios de hernias. Hernias no complicadas se pueden ir el mismo día, ¿ok? Bueno, hay que ver que las hernias de la pared van a estar englobadas en muchas cosas, hernias que tal vez no podemos tocar hoy día, que es específico para hernias inguinales, hernias de Richter, hernias umbilicales, hernias de diferentes parámetros que no van a ir a su examen, por lo menos no está en la bibliografía, pero el 75% de estas hernias de pared van a ser de la parte de la ingle, la parte inguinal. Aquí vamos a diferenciar dos grandes, las hernias inguinales y las hernias femorales. Siempre el parámetro límite anatómico va a ser el ligamento de Popard, o también llamado ligamento inguinal, ¿ok? Ahora, ¿cuándo se hacen estas reparaciones? Perdón, estas hernias, ¿cuándo se pueden reparar? Usualmente mucho más en varones que en mujeres. El 90% de todas las cirugías que se realizan de las hernias inguinales, ya sean femorales y inguinales, van a ser 90% en varones y 10% en mujeres, ¿ok? ¿Qué tiempos van a correr? ¿Qué tiempos específicos en la edad de las personas van a hacer esto? Aquí te creo que tengo una pregunta. Doctor, buenas noches. Estamos viendo ambas, Benjamín, perdón que corte la clase a todos los demás. Estamos viendo ambas bibliografías, tanto la Schwartz como el Michans, para que estén tranquilos. Y como les digo, en las seminales igual en Michans es bien cortito. O sea que yo les recomiendo que ahora que sus libros son los dos, lean para introducirse el Michans y luego el Schwartz para poder continuar. ¿Ya? Ahora sí, continuemos. Bueno, como les decía, hay tiempos, hay puntos críticos en la edad del paciente donde va a haber puntos pico de estas enfermedades. ¿Cuándo va a ser eso? Las dos cifras máximas, las dos puntos picos van a ser al primer año de vida y después de los 40 años, ¿ok? Primer año de vida por alguna malformación del conducto inguinal y después de los 40 años por alteraciones en la formación de colágeno, de estructura, malformaciones en el, perdón, no malformaciones, deficiencias en el conducto, algún daño estructural, ¿ok? Y también esto nos va a variar los dos tipos de hernias que van a ver posteriormente, las hernias inguinales indirectas y las hernias inguinales directas. Bueno, eso sobre todo en adultos, en pacientes adultos, ¿no? En adultos varones. Ahora, una diferencia clara que debe escuchar múltiples veces, que las hernias femorales son mucho más comunes en mujeres. Como ven, el 70% de las reparaciones de las hernias femorales van a ser dadas en mujeres. Es un gran porcentaje. Sin embargo, del grueso de todas las hernias, aún van a ser las más frecuentes, y esto acuérdense, las inguinales. ¿Ok? De todas las hernias, la más frecuente, hernia inguinal. Si digo paciente masculino, hernia inguinal. Si quiero decir paciente femenino, hernia femoral. Esas son mis frecuencias, mis máximas, mi mayor cantidad de pacientes. Y como ven, igual en la parte de abajo,
Ahí tenemos prevalencias por etapas, por edades, por etapas etarias. Y como ven, a partir de los 40 años ya hay una subida muy marcada, ¿ok? Eso siempre acuérdense que ya hay esos picos y hay esas frecuencias en llaves. Ahora sí, en la parte de los antecedentes, como les decía, múltiples, múltiples pinturas, múltiples escritos, ya han descrito hernias. Si han visto alguna hernia, algún paciente con hernia, van a poder ver que es muy marcado, es muy notorio. Esa masa puede llegar a ser gigante. O sea que era obvio para estos pacientes. Y la tratarlo para estos igual ha sido muy útil. Y desde el inicio de la cirugía ya se ha ido iniciando el tratamiento de las hernias inguinales. ¿Ok? Antiguas civilizaciones, como ven la griega, la egipcia, babilónicos, romanos, ya utilizaban otros métodos. Tal vez no hacían cirugía, pero hacían métodos higienodietéticos, cambiaban la alimentación, usaban métodos compresivos, fajas se han empezado a usar desde esa etapa, desde esa edad. ¿Ok? Y bueno, eh, también ha habido ya los que vamos a estudiar, uno de los cuales, que ya deben conocer muchos, Bassini, este doctor, este cirujano antiguo, y empezó a realizar intervenciones quirúrgicas. Él ya empezó a abrir el conducto inguinal, ya vamos a ver cómo es su técnica, y ha empezado a unir los segmentos para que toda esta masa, este segmento del intestino, se quede abajo. Ya ha habido otros innovadores, aquí McVeigh, De Sarda, Schuldeis, Rothko, Robbins, que han unido igual sus técnicas, múltiples otros cirujanos que ya han empezado a modificar esta técnica. ¿Para qué? Para abordar otros segmentos o para ayudar a la recidiva, a que estas hernias que por técnica Bassini volvían a salir, ahora con esta técnica tal vez ya no. Vamos a ver un poquito al final. Ya nuestro gran cambio después ha sido en 1980, donde Lichtenstein ha hecho una técnica con una malla de polipropileno. Lichtenstein, ya a través de la técnica de Bassini, ha hecho el cierre, una herniorrafia, como alguno de ustedes mencionó, y encima de eso le ha puesto una malla para hacer lo que ahora ya sabemos que es una hernioplastía, un objeto extraño, un objeto protésico que va a proteger la salida de esa propulsión de esa hernia. ¿Ok? Otros métodos, ya en los años 90 ya hemos empezado con los laparoscópicos. Aquí ya tenemos cirujanos donde empezaron americanos, ¿no? Las técnicas de TAP y de TEP, transabdominal preperitoneal, transabdominal preperitoneal y totally extra preperitoneal, perdón, totally extra external peritoneal, totalmente externo al peritoneo, que ya son las dos técnicas de mayor frecuencia que se usan aquí en Bolivia, que se utilizan en nuestro país y que se realizan frecuentemente. Ya en los años 2000 se han empezado a hacer otros avances que lamentablemente aún no estamos en esos niveles, ¿no? Ya con su cirugía robótica, que aportando estas técnicas lo pueden hacer con menor morbilidad, menor dolor y menor tiempo hospitalario. ¿Ok? Esto como antecedente siempre es bueno ver cómo evolucionan nuestras técnicas. Entonces, ¿cómo va a ser la clave de lo que tenemos que entender? Si entendemos la anatomía inguinal, vamos a entender cómo solucionarlo. Si podemos entender muy bien la anatomía del conducto, vamos a poder resolver cualquier cuadro que tenemos. ¿Vale? Bueno, asumo que ya han visto anatomía del conducto inguinal previamente, y han debido estudiarlo en la facultad o en sus estudios post facultad. Es un tema muy bonito, muy intricado. Aquí sí le doy la razón a algunos doctores previamente que les dicen que puede ser complejo. Si te vas a todos los detalles, puede llegar a ser complejo. Mi intención, como les digo, no es que salgan cirujanos expertos en pared abdominal, que esa es una subespecialidad incluso. Mi tema es que sepan qué es el conducto inguinal, que sepan cómo tratarlo, cómo diagnosticarlo y qué cirugía se le puede hacer. O sea que vamos a hacer una anatomía, una visión anatómica no tan profunda, pero útil para lo que ustedes necesitan, ¿vale? Bueno, como ven, el conducto inguinal es una forma cónica de más o menos 5 centímetros, una media de 5 centímetros, en la porción anterior de la cavidad pélvica, ¿ok? Aquí lo voy a dibujar, aquí voy a hacer hartos dibujitos. Aquí está mi conito. Si no se puede ver, si tienen alguna duda, por favor me avisan, ¿ok? Ese es mi conducto inguinal. ¿Qué parámetros va a tener? Siempre lo he relacionado como con una casita, como en un cuarto, ¿ok? Este cuarto va a tener techo, va a tener piso y va a tener paredes, ¿ok? Bueno, también tiene puerta trasera y puerta delantera. Entonces vamos a lo más fácil. ¿Cuál es el piso?
el piso del conducto inguinal. Este lo conocen todos y tiene múltiples nombres. Ligamento de Popart, ligamento inguinal, ¿ok? Siempre acuérdense del ligamento inguinal, que aquí lo pueden ver. Este es el piso, no hay nadie más que le haga el piso. Esto va a ser la base de todo su conducto inguinal, ¿ok? Ahora, ¿cuál va a ser el techo? El techo en ciertos libros tiene diferentes estructuras, tiene 3 niveles de estructuras, pero yo quiero que se acuerden que es la unión de los haces musculares, que también nosotros llamamos como un arco neurótico, que se llama ligamento conjunto. El ligamento conjunto, que son uniones entre el oblicuo externo, el transverso del abdomen y partes del oblicuo externo, van a generar este techo, esta unión. Voy a cambiar de color para que se pueda ver mejor, ¿ok? Lo voy a hacer en negro si no les molesta. Color de lápiz. Este es el techo, ¿ok? Esta unión de los haces musculares, ya se van en tendón, en forma de tendón, ¿ok? Se llama tendón conjunto. Piso, ligamento inguinal. Techo, tendón conjunto, ¿ok? Ahora vamos a las otras partes. ¿Cuál es la puerta? ¿Cuál es la puerta anterior? Pues aquí va a ser el anillo que nosotros conocemos como superficial. En el Schwartz lo marcan como anillo externo, ¿ok? Que aquí van a tener múltiples haces, tanto del ligamento inguinal como del tendón conjunto que forman esa formación de anillo. Ahorita lo vamos a borrar para que puedan verlo mejor, ¿ok? Esa es la puerta de ingreso, la puerta anterior. ¿Cuál es la puerta posterior? El anillo profundo, ¿ok? El anillo profundo que va a ser de gran importancia porque por ahí salen las hernias indirectas, ¿no? Este anillo que van a hacer múltiples reflexiones de algunos haces musculares, de los 3 músculos que son importantes en este lado, pero esa es la puerta de salida, la puerta posterior, si quieren. Aquí lo vamos a dibujar. ¿Ok? Ya tenemos piso, ya tenemos techo, ya tenemos puerta anterior, tenemos puerta posterior. Ahora, ¿cuáles son las paredes? Yo quiero mi pared anterior, todo lo que está en este segmento. ¿Y cuál va a ser? Va a ser la estructura dura que va a contener todo allá adentro. ¿Y cuál es esa estructura? La aponeurosis del oblicuo externo. ¿Ok? La aponeurosis del oblicuo externo, también llamado oblicuo mayor. Esta ponerosis es lo más duro que tenemos en este segmento, o sea que va a contener todos los intestinos hacia adentro, va a contener toda la cavidad hacia adentro y va a ser la pared anterior de mi conducto externo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la pared posterior? Y esto es de gran importancia. ¿Qué va a ser lo que va a separar toda la cavidad peritoneal, todos esos intestinos que estoy hablando, de lo que puede protruir? Esto no es tan fuerte a veces, pero esta es la pared, la fascia transversalis. ¿Ok? Entonces ya tenemos todo lo importante. Piso, ligamento inguinal. Techo, tendón conjunto. Puerta anterior, el anillo superficial. Puerta posterior, anillo profundo. Pared anterior, aponerosis del oblicuo externo o oblicuo mayor. Pared posterior, o pared peritoneal si quieren, fascia transversalis. ¿Ok? Ese es el conducto inguinal. Perdón, tengo una pregunta de ustedes. Como les decía, ese es el conducto inguinal. Ahorita no estaba señalando nada, solo estaba recalcando todo lo que ya hemos mencionado. Como les decía, ese es el conducto inguinal. Siempre que se acuerden todo eso, ya estamos con el conducto inguinal entendido. Y una vez que entiendan ese segmento, ya pueden ver qué contenidos tiene, qué pasa por ahí, por qué es tan importante, por qué nos es lo que nos lleva a que estemos reunidos hoy en día, ¿no ven? Entonces, ¿qué elementos vamos a tener? Estos elementos van a variar si depende del paciente es masculino o si el paciente es femenino. Si el paciente es masculino, pues vamos a tener dos grandes y múltiples nervios y arterias que ahorita vamos a mencionar. ¿Cuáles son los dos grandes? El conducto espermático, perdón, el cordón espermático. El cordón espermático, como lo ven aquí, es el que pasa por todo este segmento. Dentro de ese cordón espermático vamos a tener grandes estructuras de gran importancia para la sexualidad, para la reproducción. El más importante, el que conocen, el conducto deferente. ¿Ok? Aquí también en pacientes va a pasar el músculo cremaster.
muy importante para la parte quirúrgica. Aquí se puede ver algunos haces en esta imagen, porque este nos va a guiar para evitar esos nervios y arterias. En pacientes femeninas, como entenderán, no hay conducto deferente, no hay cordón espermático, no están con esas piezas. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Las pacientes femeninas van a tener el ligamento redondo. Este ligamento redondo que va a proporcionar gran cantidad de irrigación al útero. ¿Ok? O sea que eso es de gran importancia. Masculinos, cordón espermático que incluye el conducto deferente. Femeninos, ligamento redondo del útero. ¿Ok? Ahora por aquí también pasa, que lo van a ver eventualmente. Dime, tengo una pregunta de ustedes. Ahí ya, me dice que sí, tal vez puede corregir su audio, Grace, para que pueda mejorar. Entonces, volviendo al tema, pasa un nervio de gran importancia. ¿Ok? ¿Qué nervio va a ser ese? El nervio ilioinguinal. ¿Ok? Esto va a dar múltiple irrigación, inervación a estos segmentos y también arterias que son muy, muy importantes. En pacientes masculinos vamos a tener arterias testiculares, la arteria conducto deferente y la arteria cremasteriana. Quiero, por favor, si pueden anotarse todo esto. Igual está en el short, por eso tampoco lo anoto aquí, pero es de gran importancia que sepan todo lo que pasa por ahí. ¿Ok? Y bueno, los nervios que ya les he dicho, el hilio inguinal y la rama genital del nervio génito femoral. Entienden esto, entienden que pasa esto y van a poder entender la parte quirúrgica del paciente. Todas las técnicas quirúrgicas que enseguida vamos a poder revisar se basan en esto, en la presencia de estos tres músculos, los que ya conocen, que no he mencionado porque ya los conocen, el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso del abdomen, la presencia del ligamento inguinal para las heces inguinales y abajo para las heces femorales, todo dicho, el tendón conjunto con techo de ambos, los dos orificios, los dos anillos, el superficial y el profundo, y nervios, ¿qué nervios son? Perdón, Jessica me pregunta qué nervios son. Nervio ilioinguinal y la rama genital del nervio génito femoral. ¿Ok? Y esos pasan en ambos, femeninos y masculinos. ¿Entienden todo esto? ¿Entienden las estructuras que pasan por ahí? Y van a poder operar. ¿Ok? Hace mucho tiempo, algunos docentes ya antiguos me decían que desde internos, una vez que entiendes la anatomía del conducto inguinal, operaban. Bueno, ya no se hace eso, ¿no? Ya hay otras estructuras. Pero como les digo, es una cirugía tan bonita, tan frecuente, que sabiendo las estructuras, se puede hacer mucho con esto. ¿Ok? Continuemos. Ahora, algo que quiero que sepan, que todo lo que estamos viendo es la visión anterior del conducto inguinal. Esas paredes, ese conducto, ese camino que les he comentado, es como se veía clásicamente, como se sigue viendo en aberturas anteriores. ¿Ok? Esto es de gran importancia porque ya se ha abierto otro camino. Toda la parte que les comentaba de TAP y TEP, se usan a veces segmentos peritoneales o preperitoneales, son por atrás, es una visión posterior que vamos a ver enseguida. ¿Ok? Entonces acuérdense que esta primera parte es la parte anterior, la visión anterior. Y aquí he puesto estas imágenes que las van a volver a ver eventualmente porque miran estructuras muy importantes. Como ven aquí, aquí está el oblicuo interno, otro músculo importante. Y aquí ven el cierre, porque así se cierra del oblicuo externo, esta sutura que va a cerrar toda la aponeurosisis del oblicuo externo y va a trancar todo eso. Aquí está el cordón espermático protegiendo todo eso y liberando esa estructura. ¿Ok? O sea que siempre recuerden, vamos a hacer un pequeño repaso. Techo, tendón conjunto. Piso, ligamento inguinal. ¿Ok? Retrocedemos la diapositiva para que puedan ver. Anillo externo, anillo superficial, anillo interno o anillo profundo. ¿Ok? Eh, pared anterior, el aponerosis del oblicuo externo, pared posterior o pared peritoneal, la fascia transversales. ¿Ok? Súper. Ya saben también quiénes pasan por ahí y quiénes diferentes. Ahora, aquí hay una estructura que casi se me pasa, que es muy importante que la conozcan. El triángulo de Hasselbalch. Hasselbalch, igual un cirujano, un anatomista en realidad, hace muchos años atrás, de Inglaterra, muchos años atrás, 1800 si no me equivoco, y empieza a describir esto con cadáveres. Entonces, él describe lo que voy a dibujar en este segmento, un triángulo anatómico, un triángulo de gran importancia, ay caramba, perdón, un triángulo de gran importancia por las estructuras que llegan a pasar por aquí, que fue resaltado en futuras generaciones porque ha diferenciado dos patologías
con diferente estructura anatómica. He puesto aquí un espacio, unas líneas, porque van a ser, me estaban haciendo una pregunta, perdón, este tema sí son, debería verse porque es una línea roja, ahora sí estoy anotando, Juan. ¿No se ve la línea roja? ¿Se Esto ve, me toma el doctor? tiempo porque, ¿se ve? Se ve, doctor, Sí, continúe. sí se ve, doctor. Gracias, gracias. Ese tema es un Doc- poquito, Doctor, sería ideal que use su puntero para hacerle así seguimiento, por favor. ya, pero esta parte más me gustaría dibujarlo para que puedan entender. Bueno, como les decía, tengo hartas preguntas, ay, están transcribiendo, ya. Como les digo, bueno, voy a usar igual el puntero para poder guiarlos en esta parte. Aquí se ve mejor, ¿no? El triángulo de Hasselbalch se basa en tres estructuras muy importantes, ¿ok? Y esto nos va a diferenciar las hernias indirectas de las hernias directas. Si pasa por el triángulo de Hasselbalch, estamos frente a una hernia directa. Si pasa lateral al triángulo de Hasselbalch, estamos frente a una hernia indirecta, ¿ok? Es uno de los parámetros, ¿no? Para poder diferenciar esto. Ahora, ¿qué estructuras van a ser importantes? Una de esas es las que se los estoy dibujando, esta que ven aquí. ¿Qué es eso? Son los vasos epigástricos. Los vasos epigástricos que algunos llaman superficiales, perdón, profundos, otros los llaman inferiores. Pero eso es lo que va a separar el triángulo de Hasselbalch de forma lateral, ¿ok? Entonces, una de las paredes del triángulo de Hasselbalch de forma lateral es los vasos epigástricos. De forma medial, ¿qué voy a ver de forma medial? De forma medial voy a ver la vaina de los rectos. ¿Ok? La estructura de la vaina de los rectos que se puede ver aquí. Voy a cambiar, así lo puedo dibujar. Esto, este segmento. ¿Ok? Vamos a volver al puntero. Si ya llegamos al tendón, a estructuras musculares de la vaina de los rectos, ya estamos en el segmento medial. De abajo, ¿qué va a ser nuestro límite de abajo? Lo que ya conocen, el ligamento inguinal. ¿Ok? El ligamento inguinal. Aquí ya tenemos nuestro triangulito. Este triángulo de Hasselbalch va a diferenciar esas dos estructuras. ¿Ok? Aquí también se va a variar las hernias inguinales indirectas y directas en base por dónde salen. Las hernias inguinales indirectas van a salir por el anillo profundo. ¿Ok? Y las hernias inguinales directas salen a través de la pared, a través de ese segmento, ese triángulo. O sea que salen protruyendo por la fascia transversal. Como les digo, esta es una estructura un poquito más reducida, se puede ver muchas cosas, hay múltiples ligamentos, múltiples espacios, que sería bueno que lo sepan, igual para la parte quirúrgica les va a ayudar, pero por lo menos en el Schwartz, en Mitchell igual, eso es lo que refiere que necesito saber de anatomía. En base a estas estructuras, se ha ido clasificando. Uno de los doctores, un cirujano igual americano, esta vez, que era Nyhus ya ha ido especificando qué tipos de hernias son. Aquí sí debo decir que esta clasificación no es la que más me gusta. Personalmente yo utilizo otras actualizadas. Sin embargo, esta es la que marca el Schwartz en la onceava edición, es la que tenemos que explicarles, igual la que les van a preguntar. Esta se basa en base a si es indirecta, si es directa, si es femoral o recurrente. ¿Ok? Una hernia indirecta va a ser de tipo 1 si el anillo abdominal interno, el tipo 1, es normal, no ha tenido un agrandamiento de este. ¿Ok? Mucho más común en lactantes, niños y adultos pequeños. Tipo 2 es una hernia indirecta igual, pero este anillo ha tenido a un agrandamiento, pero no ha habido una lesión en el piso del conducto. ¿Ok? Estas no llegan a ser inguinoescrotal,s Las tipo 3A ya son hernias directas, o sea, otra vez, pasan a través de la pared, pasan a través de este triángulo de Hasselbalch, ¿vale? Y las hernias inguinales de tipo 3B, vamos a volver al puntero, creo que eso no está, así les puedo guiar más. Son esas hernias indirectas que ya han llegado a afectar todo, a afectar la pared inguinal posterior. Estas pueden llegar a ser consideradas hernias por deslizamiento, porque llegan a atravesar ambos lados. Ambos lados, quiero decir, el segmento inguinal, o sea, toda la pared, está todo el conducto inguinal, y llegan a afectar igual la pared por el tamaño que están desarrollando. Son demasiado grandes. Estas pueden ser inguinoescrotales o pueden usar los vasos epigástricos en el medio. Por eso se llama como pantalón, porque aquí, a ver, vamos a hacer un pequeño dibujito para que puedan entender.
pasan así, ¿ok? Estos son los dos segmentos de la hernia y aquí lo vamos a dibujar con otro color, los vasos venosos, así. El azul es el vaso y las líneas rojas son la hernia. O sea que van a atravesar el vaso, lo van a abrazar y quedan como un pantalón. Atraviesan como las dos piernas y llegan a ser un pantalón, ¿vale? Bueno, continuando, las 3Cs, las tipo 3C son hernias femorales y las tipo 4 ya son hernias recurrentes. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera de la A, cualquier modificador de la A, de todas las hernias que han visto, hernia tipo A, tipo B, tipo C, ya han tenido recidivas, han vuelto a pasar, ¿ok? Pueden ser de segunda ocasión, que no han podido resolverse, ¿ok? Esto siempre viéndolo en visión anterior. Aquí les he cambiado la imagen, les he cambiado todo, porque esta es la visión posterior. Como les decía, bueno, ya recuerden todo eso, aguárdenlo, que es la visión anterior, la visión abierta. Ahora ya se puede ver otras estructuras. Gracias al desarrollo de la tecnología, ya tenemos otra forma de visualizarlo. Y esta es por forma laparoscópica. Entramos a cavidad. Y una vez que entramos a cavidad, vamos a ver todo de forma de atrás para adelante. ¿Ok? Y aquí vamos a tener estructuras de gran importancia. Cada vez que hagan una TAP, algunas veces igual que se pasan, tienen que tener mucho cuidado con estas estructuras. ¿Ok? Los vasos que van a ser de gran importancia. Aquí ya van a tener vasos epigástricos inferiores de forma anterior, los que ven aquí, los vasos espermáticos y los vasos ilíacos externos. ¿Ok? Como ven, los vasos ilíacos externos van a dar estas estructuras. ¿Por qué es de importancia? Porque al tocar esas estructuras pueden generar un gran sangrado. Y como estamos de visión laparoscópica, no tenemos el mismo control como en forma abierta, especialmente al inicio, que va a ser el mayor de los casos de los que están empezando a hacer cirugía. O sea que hay que tener mucho cuidado. Por eso ya van a ver los triángulos, el triángulo del dolor y el triángulo de la muerte. Eso es importante. ¿Qué otra estructura va a ser de importancia? Aquí van a ver el conducto espermático. ¿Ok? Esto, como les digo, es visión posterior. Estoy viendo de adentro para afuera. Ya voy a ver cómo llega, cómo sale al vestíbulo. ¿Vale? Ahora, que también tienen que poder ver los pilares, estos anillos inguinales que ya van formando el haz iliopúbico. Esto es de gran importancia. Tenemos el ligamento inguinal de forma anterior, pero de forma posterior, de visión anterior, tenemos el haz iliopúbico. Es la misma visualización, pero se ve de adentro hacia afuera. ¿Ok? ¿Ven esas estructuras? Pueden diferenciar esas estructuras y van a poder trabajar en lo que se llama TAP y lo que se llama TEP. ¿Vale? Ok. Entonces, también tenemos algo más. Tenemos dos espacios importantes. Como les digo, esto se va a basar las técnicas TEP y en algunas instancias la TAP igual se basa mucho en esto, en encontrar esos dos espacios grasosos, grasa, de tejido celular subcutáneo, que no tienen irrigación, que hay que incidir en estos espacios para poder acceder al espacio preperitoneal. Aquí tenemos el espacio de Bogros y el espacio de Retz. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante saber dónde se encuentran estos espacios? Estos espacios están en base a la estructura. El espacio de Bogros va a ser esta forma preperitoneal entre la lámina de la fase transversal y el peritoneo en la parte posterior, justo en la parte, aquí lo voy a dibujar, en la parte lateral, ¿ok? En la parte lateral, aquí. Bogros, todo este segmento que pueden ver aquí, todo este segmento. Y el espacio de Retzius va a ser más medial, ¿ok? Y eso es de gran importancia porque estos segmentos tengo que poder acceder ahí, siempre visualizando las estructuras que están viendo aquí. Si visualizan bien esas estructuras, van a poder evitar dañarlas llegando a estos espacios y poder resolver la hernia, la masa que está en eso. ¿Ok? Perfecto. Bueno, todo esto, todas estas estructuras van a ser lo que conlleva el orificio miopectíneo de Fouchard. Todo este segmento, todo lo que ven en azul, ese es el orificio miopectíneo de Fouchard. ¿Por qué va a ser la importancia? ¿Qué quiere decir miopectíneo? Primero es el músculo. El músculo va a tener ese espacio. Por ahí van a salir las estructuras que ya les comentaba. El conducto diferente, las arterias,
ilíacas externas y lo que es las ramas para que salgan las arterias epigástricas. ¿Ok? Entonces, esas son las importancias de entender bien estos segmentos. Esto va a ser la base de la cirugía. Bueno, continuando esta visión de adentro hacia afuera, esta visión preperitoneal, hay que ver estas estructuras. Esta es una visión esquemática que utiliza el Schwartz para poder guiarnos en cómo llegar a las estructuras. Y es en base a líneas y a vectores. Para no hacerlo complicado, utiliza como base la vejiga, que se va a ver de forma preperitoneal. Eh, y hace líneas radiales primero hacia la cicatriz umbilical, esta línea que ven aquí. ¿Ok? Y en base a esas líneas nos va buscando espacios. El espacio B, el espacio C, el espacio D a la derecha, el espacio G, el espacio F, el espacio E a la izquierda. Y aquí van a guiarnos perdón, a través de ligamentos que podemos ver y estructuras que podemos guiarnos para no dañar otras estructuras. Como ya han visto, aquí están los vasos, los cuales hay que cuidar. Y en base a estos pliegues, estos ligamentos que van a generar como formaciones, como columnitas, como una calamina que tiene esas formaciones, esas guías, hay que ir guiándonos en esos espacios para poder movilizarnos, para tener estos puntos de referencia, ¿ok? Que es lo importante que yo quiero que sepan. Si entendemos estas formas, ya vamos a poder ver cómo basarnos en lo que estamos haciendo. Y a través de estos puntos de referencia podemos ver las fosas para ver si estamos frente a una hernia indirecta o una hernia indirecta. Siempre si pasan mediales a los vasos epigástricos, estas hernias son directas. Si pasan laterales a los vasos epigástricos, son indirectas. ¿Ok? Entonces, esto, como les digo, es puntos de referencia. Este tema, la parte anatómica es la complicadita. Una vez que la entendemos, eso la parte después es bien bonita, es bien fácil de entender. Aquí, como les digo, también vamos a ver la parte vascular y de irrigación. Hay que ver los vasos que pasan por aquí, los que ya hemos mencionado, muchos de esos, ¿no ven? Los vasos epigástricos inferiores que van a separar esas dos uniones, que van a separar estos segmentos. La arteria epigástrica que también nos puede tener mucha irrigación a la vaina de los rectos, a los rectos abdominales. O sea, que hay que tener mucho cuidado de no lesionarla, de no lastimarla. Las venas epigástricas que igual van a pasar paralelas a estas vainas de los músculos, que igual hay que tener mucho cuidado de no llegar a lesionarlas cuando hacemos una vena. ¿Okay? Y los nervios que ya les hemos comentado, el hilo hipogástrico, el hilo inguinal y la rama genital del nervio genitofemoral. Todo lo que pueden ver aquí con las imágenes son lo que pasa por, ¿ok? Aquí lo van a poder ver de mejor forma los nervios. El hilo inguinal, que es este que ven por acá, que ven cómo pasa y la necesidad de cuidarlos. Usualmente cuando abrimos el conducto deferente evitamos lesionar estos nervios. Y aquí ven el nervio genitofemoral, que en algunas complicaciones en los pacientes complicados, bueno, en pacientes con alteraciones, puede llegar a tener daño y a generar atrapamiento nervioso, que va a generar mucho dolor en el postoperatorio, si no se lo remueve. Hay una pregunta, si me disculpan. Perdón, ¿puede repetir lo de la hernia indirecta? Claro, Judith, claro, con mucho gusto. Mira, lo que se basa en las hernias indirectas y las hernias directas es por dónde sale y a través de qué estructuras vas a poder guiarte para ver cuál es la diferencia. Entonces, la hernia indirecta va a ser esa protrusión, todo lo que ya saben de hernias, protrusión del asa intestinal a través del orificio profundo, ¿ok? Que va a pasar por el conducto inguinal. Las hernias directas van a pasar a través de la pared, van a protruir por la pared, por ese triángulo de Hasselbalch que estamos viendo. También ahí vemos las arterias epigástricas que van a ser nuestro límite diferencial. Si pasa lateral a las arterias epigástricas, es una hernia indirecta. Si pasa medial, es una arteria directa. Perdón, es una hernia directa. ¿Ok? Eso es lo importante que entiendan. Bueno, aquí también vemos que los nervios van a salir de esto. El hilo hipogástrico va a salir de T2 a L1 y va a inervar ese músculo oblicuo. Como les digo, esto es el riesgo de las posibles complicaciones a futuro, porque si se atrapara, ya sea el nervio hilo hipogástrico, el nervio genitofemoral, la rama genital del nervio genitofemoral o el nervio cutáneo femoral, igual pasa por ese segmento, no pasa por el conducto inguinal, pero pasa por ese segmento, podemos generar alteraciones, daño, atrapamiento nervioso, el cual puede generar dolor crónico. ¿Ok? Eso es lo importante de la parte sensitiva. Esto es lo que yo quería. Entonces, viendo de visión posterior,
llegamos a tener dos estructuras, dos formaciones muy importantes. El triángulo del peligro, que en inglés se llama el triángulo of doom, triángulo de la muerte, también llamado triangle of doom, y el triángulo del dolor, que es el triángulo de abajo. ¿En qué se basa el triángulo del peligro o el triángulo de la muerte, el triangle of doom? En la gran cantidad de vasos grandes, que si generamos alguna lesión en estos vasos, el paciente se puede desangrar. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes lo van a delimitar? El triángulo del peligro se basa por el borde interno que está dado por el conducto deferente, el que ya conocen, ¿ok? Y por fuera los vasos espermáticos, ¿ok? En el medio, en el contenido, vamos a tener una gran cantidad de vasos. Los vasos celíacos externos, los vasos ilíacos, que como ven aquí son grandes, ambos, la arteria ilíaca y la vena ilíaca, son gigantes y son muy grandes. Y algunos nervios, el nervio femoral, la rama genital del nervio femoral, ¿ok? Otra vez, ¿por qué es importante esto? Por el cuidado a estos vasos. Tenemos que tener mucho cuidado a este segmento para no lesionarlos, ¿ok? Y ahora vamos al siguiente, el triángulo de la perdición, el triángulo del dolor, el que ven abajo, ¿ok? Ahorita vamos a seguir a la siguiente. El triángulo del dolor se llama así por los nervios que podemos afectar. Aquí hay otras ramas, como ven, el cutáneo femoral anterior, la rama femoral del nervio genitofemoral, que estoy fregando mucho con eso, el nervio femoral. Todos estos, si hubiera alguna lesión, laceración de este segmento, vamos a generar dolor en el paciente que puede llegar a ser crónico, que tal vez no podamos resolverlo, ¿ok? Entonces, esto igual va a estar delimitado por esto, por el haz iliopúbico y los vasos conadales. Ahorita les muestro en la fotito de mejor forma, borrando esas imágenes. Aquí está dado el haz iliopúbico. El haz iliopúbico es la parte superior. Y al lateral están los vasos conadales. ¿Ok? Entonces, el cuidado de esto es para no generar daño. ¿Ok? Ahora hay otra estructura que ven arriba, el círculo de la muerte. Igual, Circle of Doom. ¿Por qué se llama esto? Porque aquí está la unión, el anillo profundo de donde van a salir todo esto. Igual aquí hay que tener mucho cuidado para el posible daño a estos vasos ilíacos, estos vasos arteriales, estos vasos epigástricos y todo el daño que puede ser por una posible lesión en este segmento. ¿Ok? Tengo preguntas, si me disculpan un momento. Doctor, la presentación anterior, no estoy entendiendo la pregunta. Creo que está en el segmento de ginecología. Van a disculpar, pero bueno, eso sí, no nos perdamos el hilo. Bueno, los vasos ilíacos, como les digo, esta es la parte importante porque los vasos gruesos van a salir por aquí y pueden generar una posible laceración a este segmento. O sea que hay que tener mucho cuidado. Ya saben las tres estructuras entonces, ¿no? El triángulo de la muerte, también el triángulo of doom, el triángulo del dolor y el círculo de la muerte. Ok, perdón, tengo otra pregunta. Tengo que responder todas sus preguntas, o sea que sí. Bueno, sí, si se puede, por favor, si les puedo citar, por lo menos en la parte de anatomía, es bien importante. Entonces, volveremos a lo mismo. Triángulo de peligro, triángulo of doom, triángulo of death, que algunos lo llaman, que ya saben, donde pasan las arterias, todo el contenido es arterias. Triángulo del dolor, pasan nervios. Y el círculo de la muerte, la base por donde salen esas arterias. ¿Ok? Todo esto para la visión posterior, para cuando hagamos tema. Ya, la parte anatómica ha pasado. Como les digo, la parte anatómica es mucho más grande, hay múltiples ligamentos. No lo menciona el Schwartz, no lo menciona el Michels, por eso tampoco le estoy haciendo mucho a la clase, porque no quiero ir más de lo que les van a preguntar, pero es muy importante. ¿Ok? El ligamento gimbernar, ligamento lacunar, es amplio para los que les guste aprender. Y la parte anatómica, a los anatomistas que estemos aquí, es hermoso. O sea que vamos a... Bueno, continuamos. La parte fisiopatológica. ¿Cómo diferenciamos las hernias? Hay tipos de hernias. Aquí hay tipos de hernias congénitas y tipos de hernias adquiridas. ¿Ok? Adquiridas por alguna lesión o alguna pérdida de estructura de esas paredes que tenemos que hacer, ya sea el anillo profundo o la pared inguinal. Congénitas por estos daños en la formación, ya sea en el feto o en la formación de estas estructuras, podemos tener ese daño. ¿Ok? ¿Cuál es el factor de riesgo mejor identificado? Esa debilidad. Como les digo, la pared abdominal pierde esa musculatura, pierde esa estructura
y nos van a generar el daño. Ahora, yendo a la parte de la fisiopatología, de la parte gestacional, bueno, en el tercer trimestre vamos a tener este descenso de los testículos por este camino, por lo que va a llegar a ser el conducto inguinal, lo que llamamos proceso vaginal. Entonces, al pasar por este proceso vaginal, van a generar el trayecto, ese conducto, ¿ok? Y entre las semanas 36 y 40, este proceso vaginal debería cerrarse, debería eliminarse esta abertura. Cualquier falla de este cierre nos va a producir patologías. Aquí una patología pediátrica que deben conocer y que no vayan a andar mucho es la criptorquidia. Es porque el testículo se queda. Otra patología que ya por la parte quirúrgica que nos importa mucho es las hernias. El contenido ya no se queda, sino hay un camino por donde pueden pasar las asas intestinales. El conducto no ha sido obliterado, no ha sido cerrado, o sea que sigue habiendo camino. Y como han visto en el cuerpo, donde haya camino, donde hay un camino de menor resistencia, va a pasar todo lo que tenga presión. Y hay presión abdominal, o sea que van a encontrar cómo salir. Y así se genera esto, las hernias. ¿Ok? Así salen las asas intestinales. Eso es como una base de la fisiopatología. Mucho, ya vean, 45 minutos y nos falta 100 diapositivas. Bueno, continuando con esto, dentro de los factores de riesgo, aunque dentro de los textos también dicen que hay datos limitados, se puede ver cualquier actividad, cualquier forma, cualquier condición que te aumente la presión abdominal va a generar mayor incremento de riesgo. Va a haber mayor riesgo de que generes una hernia. ¿Qué aumenta la presión abdominal? Obesidad, por ejemplo, estreñimiento, sedentarismo. Tienes más riesgo de producir hernia. ¿Qué va a generar igual mayor presión abdominal? Tos, tuberculosis. Como ven, EPO, como dice aquí, hay una gran cantidad de factores de riesgo, pero piensen en que todo lo que te puede aumentar la presión abdominal te puede generar una hernia. Como ya hemos visto, la persistencia de este conducto vaginal, ahí estoy en azul, cambiar el color, la persistencia de conducto de este proceso vaginal puede generar ese camino, y si hay camino va a haber mayor debilidad de la musculatura, o sea que puede ser un factor de riesgo. Antecedentes familiares, igual se ha visto que hasta 8 veces más con incidencias, o sea que es un factor de riesgo de la misma forma. EPOC, obesidad, como les digo, aumenta la presión abdominal, y si aumenta la presión abdominal, puedo generar daño. Aquí, sobre todo directas, pero también en forma indirecta. ¿Ok? Como ven aquí, estas ya son factores de riesgo posibles, hernias congénitas, que pueden ser alteraciones en la formación de colágeno. En la parte muscular, en la parte de tendones, vamos a tener estas formaciones de colágeno 1, colágeno 3, más colágeno 1 que colágeno 3, pero al tener algún daño, una elasticidad, puede generar igual debilidad en la pared. Aquí la forma más común, y que han debido escuchar alguna vez, el síndrome de Ehlers-Danlos, esta hiperlaxitud en las articulaciones, que también va a generar hiperlaxitud en los tendones. O sea que en los tendones conjuntos, en todos los ligamentos que tenemos, vamos a tener estas formaciones, estas alteraciones que pueden generar mayor posibilidad de hernias. Aquí hay múltiples, como ven, muchas de estas son congénitas, Rokitansky, Meyer, Kuster, que deben conocer, Robin O, bueno, Williams, muchos que han debido ver en la parte de ginecología o que deben estar viendo en la parte de Beckwith, Welderman, que son bien bonitos, Kawasaki, Fan Steel, que son cositas que a veces preguntan y que les digo que repasen la parte ginecológica, pero son importantes para ver cómo factores de riesgo de las hernias inguinales congénitas. ¿Ok? Bueno, fuera de la fisiopatología que han visto que tiene parte congénita y aumentos de la presión abdominal, hay que ver el diagnóstico. Y el diagnóstico les tengo que decir que es la forma más fácil, más cómoda. ¿Qué va a llegar? ¿Qué va a tener? El paciente te va a llegar con dos cosas grandes. Primero lo que ven aquí, dolor. Va a tener dolor en la región inguinal, un dolor que primero no lo asocia a algo, solo me dice, me duele en este segmento, o un dolor que lo va a asociar a una masa. Es, doctor, me ha salido esta masa y a través de eso me empieza a doler. Hago caquita, tengo catarsis y me duele. No hago caquita, me estreño 3 días y me duele. O sea que dolor con la masa. También se puede ver signos estreñinales, a veces cambios intestinales, se puede estreñir o puede tener diarreas por la presencia de alguna obstrucción en esa masa. O sea que puede ser un signo con el que te llega. Sintomatología urinaria,
Ustedes han debido escuchar de las hernias por deslizamiento. No lo toca mucho el Schwartz, solo toca hernias inguinales, pero eso es cuando sacan, cuando tienen alguna pared de la hernia, es una parte de un órgano. Puede ser hernias inguinales, como digo, vejiga, el hígado a veces está con hernias superiores, intestino también. Bueno, hay múltiples nombres de hernias que, como les digo, el Schwartz no pregunta, pero es bueno que lo sepan. Tensiones de presiones generalizadas, aquí dolor local agudizado o puede estar irradiado usualmente a zonas lumbares. Sensación de presión o pesadez, igual, usualmente esto puede ser después de comidas copiosas, dolor neurogénico, esto por algún atrapamiento de los nervios que hemos hablado, dolores que pueden estar irradiados en escroto, testículo o en la cara interna del músculo, cambios intestinales, que aquí pueden ser igual hernias por deslizamiento, que aquí tomando partes de la pared intestinal, del colon o del ilio. Siempre primero es el intestino delgado y después es el colon en frecuencia, ¿no ven? Ahora puede estar afectado el epicolo. Entonces, dolor más masa, tengo que pensar en posible hernia. ¿Qué más es importante? La historia de esta masa. Entonces tengo que preguntar cuánto tiempo ha pasado, cómo han empezado los síntomas y han cambiado esos síntomas. Aquí es lo que refiere con duración y tiempo. Me va a decir, doctor, como dice el paciente de nuestro caso clínico, hace 3 años he presentado una masa, ha empezado a salir esta bolita. Al comienzo se entraba y se salía, se entraba y se salía, pero ahora ya no sale. Hay cambio en los síntomas, ¿ok? Aquí también es bien importante, mientras más crece es más difícil reducir, va a abarcar un mayor anillo ventrógeno. Entonces ese anillo ventrógeno o ese anillo herniario en estos casos va a ser mayor dificultad y va a generar otras cositas, otras estructuras, otros tejidos por la cronificación. Esto ya se llaman hernias encarceradas, que no se menciona mucho en el short, pero para un pequeño pantallazo es cuando ya hay adherencias, y esas adherencias son firmes, o sea que ya no se puede reducir, pero no porque esté obstruido, sino porque hay adherencias con el saco. ¿Ok? Y bueno, también habla mucho de reducirla hacia la cavidad abdominal para generar este alivio transitorio. Si la vuelvo a ingresar, ay, puedo hacer caquita normal, doctor, ya no hay nada que se apriete. Oh, y cuando vuelve a salir, me vuelve a pasar los dolores, ¿ok? Y, ah, perdón, también va a generar lo que les he dicho, el tamaño, si esto aumenta el tamaño y si es susceptible a la reducción, que es muy importante. Bueno, aquí hay que hacer la exploración física. Como les digo, va a llegar con el diagnóstico de masa, pero tengo que tocar esa masa. ¿Qué les recomiendo? Que siempre valoren al paciente en bipedestación. Valórenlo parado si se puede, ¿ok? Y así van a poder ver cómo protruye esta masa. Si es que protruye, si es que no protruye, si es que tiene una formación oblicua, si es que tiene una formación circular, que te puede guiar mucho para ver qué tipo de hernia es. Por ejemplo, oblicua, pienso en indirecta. Circular, directa. Que llega al escroto, indirecta. Que solo pase en la forma circular en el segmento del triángulo de Hasselbalch, directa. Entonces ya me empieza a ver esas cosas, ¿ok? Después le pido que se eche, que haga estas posiciones anormales y le pido sobre todo, por favor, que haga manobra de Valsalva. Necesito que tosa, le diga, puje señor, haga como si hiciera caquita, y ahí va a aumentar la presión abdominal y va a protruir. Siempre palpando, porque si no se detecta la protrusión, hay que realizar esa palpación, ¿ok? Bueno, aquí ya tienen dos maniobras que ustedes las deben conocer como Landívar. El libro de Schwartz y el libro de Mitchell. Bueno, el Mitchell sí lo usa como Landívar, pero Schwartz no lo utiliza como Landívar, lo utiliza como maniobra bimanual. Aquí hay una variación muy importante. Se tiene que canalizar el conducto. Ustedes ya conocen esto, lo que está haciendo aquí la mano. Se canaliza el conducto, esto es Landívar 1, y se pide que puje, ¿no ven? Si puja el paciente y sientes ya se maniobra de Valsalva, la forma médica. Si sientes la presión en el pulpejo del dedo, perdón, en la punta del dedo, en la puntita del dedo, es una hernia directa, porque sale por el orificio profundo, por aquí, ¿no ven? Si sientes la masa en el pulpejo del dedo, es una hernia directa, porque está saliendo por la pared, ¿no ven? Más o menos así. Un, un, indirecta en la punta y directa en el pulpejo o en la uña, ¿no ven? La Landívar 2 se hace a través de una oclusión o la prueba de oclusión intestinal. Con la mano no hábil, ocluye el orificio profundo y canalizo el conducto inguinal. Le pido que haga Valsalva. Se hace Valsalva y siento presión si siento presión en el dedo, es una directa, porque estoy ocluyendo el orificio profundo, no debería salir nada. Si no siento nada, entonces puede estar frente a una hernia indirecta, ¿no ven? Las dos maniobras fáciles que conocen desde la facultad. Bueno,
¿Qué diagnósticos diferenciales tengo que tener cuidado? Aquí, yo en mi experiencia, sinceramente, he encontrado muchos de estos. Todos los testiculares son la primera opción. Varicocele parece mucho. Epidimitis, bueno, he encontrado un par. Torsión testicular aparece en gran cantidad, especialmente en pacientes jóvenes. Bueno, crean, testículo ectópico, testículo descendido, puede simular la presencia de estas hernias. SEAS, hay metástasis, tumores testiculares, linfomas se encuentran hartos en regiones inguinales porque drena esos segmentos, afectaciones a ganglios linfáticos, aneurismas, encontró un par. O sea, hay todo esto, hay que tener mucho cuidado y siempre guiarnos en lo que estamos viendo, ver cómo alterar ese diagnóstico diferencial. Yo, sinceramente, algo que les recomiendo aquí, escúchenlo, auscúltenlo. Si hay ruidos hidroaéreos, pues ese es un intestino, no tienes por dónde perderte, o sea que no te preocupes de todo esto demás. Si no escuchas ruidos hidroaéreos, pues puede ser el intestino que se está necrosando, que ya está complicando, o puede ser uno de estos, o sea, siempre hay que ver otros estudios. Y aquí, el de mayor uso, el estudio de imagen correspondiente, la ecografía. Como les he dicho, la ecografía es, bueno, en todos los países debe ser fácil, barata y sin irradiación. En nuestro país es un poquito más complicado conseguir, pero es sin daño al paciente. O sea, se puede reproducir múltiples veces y te va a guiar. Aquí pueden ver una tomografía donde está la masa. Entonces, estas estructuras, estos estudios imagenológicos nos van a ser de gran ayuda, siempre en esa formación. Ecografía primero, ¿ok? Luego ya se necesitan una tomografía computarizada y luego ya resonancia magnética, porque estos diagnósticos nos pueden ser confusos por las estructuras que estamos teniendo. Siempre la ecografía. Y la ecografía lo bueno es que te va a poder ver en descanso y en protrusión, o sea que va a ser de gran ayuda. Y también te va a poder identificar los vasos epigástricos, te puede ayudar hasta para saber si es una hernia directa o indirecta para tu planificación. ¿Ok? Bueno, continuando, el tratamiento. Aquí es bien bonito. Como les digo, hace mucho tiempo atrás se hacía tratamiento no quirúrgico, estoy hablando de miles de años atrás. Se ponía mallas, se podía estructuras, se podía algo para que ocluya esa obstrucción y libere la sintomatología. Se sigue pudiendo hacer. Hay pacientes selectos en lo que si son asintomáticos o tienen mínimos síntomas, se puede hacer tratamiento no quirúrgico. ¿Qué se hace? Se ocluye. Se usa una faja, se usa una prótesis externa, incluso se puede utilizar, y se tapa el orificio para que no salga la hernia. Libera las sintomatologías con el riesgo de complicarse, ¿ok? Pero yo, sinceramente, recomiendo en estos casos donde ya presentan molestias, hacer reparaciones quirúrgicas, ¿ok? Ya vamos a ver la parte de complicación. Aquí está bien, hay que tratarlas. La parte no quirúrgica puede conllevar a complicaciones y tenemos dos complicaciones grandes, ¿ok? La estrangulación, perdón, el atascamiento primero y la estrangulación. Una hernia atascada es cuando el contenido intestinal se queda atascado. El asa intestinal sale, usualmente ilion, y no puede volver a ingresar. Y el anillo herniario, lo que ven aquí, va a evitar esa reintroducción y va a contener todo el contenido intestinal afuera, en la hernia. O sea que va a generar daño. Esto te va a generar signos de obstrucción intestinal que ya hemos visto en anteriores clases, que no voy a repetir, pero te empieza a generar esas molestias. Va a presentar vómitos, va a presentar náuseas, va a poder hacer catarsis, va a distenderse el abdomen, eh, puede llegar a presentar niveles hidroaéreos en el abdomen, o sea, va a generar signos de obstrucción, ¿ok? Y si sigue continuando, si sigue ocluyéndose, la parte vascular igual va a estar afectada. Y ya vamos a tener esto, ya vamos a tener que no solo el conducto intestinal, o sea, el tracto intestinal está obstruido, sino que toda la parte vascular va a estar obstruida. Y como cualquier vaso que se le, bueno, cualquier estructura que se le quita al vaso, que se le quita la irrigación, va a generar isquemia, va a generar posible necrosis y se puede perforar. Si se perfora, llega a cavidad, se llama peritonitis, ¿no? O sea que ese es el riesgo. Es lo que iba la pregunta. Si hay estos cambios de coloración, si hay signos de no vascularidad, porque no había signo, no había paso yugular de las venas, ¿no? No había paso venoso, perdón. O sea que ya estamos frente a una estrangulación. Y esa es una complicación grave que hay que operar y probablemente todo este segmento del intestino hay que reseccionar. ¿Ok? Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Aquí les mencionaba igual las hernias encarceradas. Esas ya son las que tienen adherencias que ya se empiezan a poner firmes, que no entran y salen no porque haya una obstrucción, sino porque hay estas adherencias que no permiten el ingreso. Pueden tratarse de medios no quirúrgicos, sin embargo, yo les recomiendo que siempre para evitar estas complicaciones, tienen una hernia, háganla operar. Es mejor. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son estos tratamientos? En primera instancia se puede
con maniobras manuales. Muchos de ustedes han debido escuchar las maniobras de Taxis. Son maniobras circulares que intentan reducir el intestino con movimientos circulares para la reintroducción por el anillo. Pueden hacerlas en pacientes que no estén presentando signos de complicación, porque si hacen estas maniobras en una asa necrosada, la van a romper. Y si se rompe, es una peritonitis. O sea que mucho cuidado, ¿vale? ¿Qué también se puede hacer? Se puede hacer una reducción de forma medicamentosa. ¿Con qué? Con analgésicos, con sedantes, con relajantes musculares. Yo personalmente utilizo un cóctel muy básico y muy simple: metamizol, butilbromuro y, si no se puede, piridinol mesilato. Se me relaja el músculo y entra. En quirófano a veces se puede hacer esto. Rocuronio, atracurio, se me relajan los músculos, ¡pum! Entra. ¿Ok? Y es más fácil operar. También se puede hacer a través de posiciones, se puede hacer una posición de Trendelenburg, donde baja la presión abdominal y mejora esto. ¿Ok? Aquí ven, el contenido se ordeña esas formaciones de maniobra de Taxis. Ahora necesitamos saber cuándo no se puede hacer eso, cuándo hay que tratar urgentemente mi hernia, cuándo tengo que operar, cuándo tengo un signo de tengo que entrar a quirófano. Y es lo que han visto. Atascamiento, aquí lo voy a escribir: atascamiento o estrangulación. Signos de compromiso intestinal y continencia intestinal, signos de obstrucción, ya tengo náuseas, tengo vómitos, tengo que operar. ¿Ok? Si se estrangula, si ya afecta el cambio de coloración, tengo que operar. ¿Ok? Si empieza a dolerle exageradamente, si empieza a doler y hay un cambio de coloración, tengo que operar. ¿Qué otra clínica puede haber? Fiebre, leucocitosis, signos de shock. Estoy frente a una hernia complicada que tengo que operar. Si empiezo a tener un saco herniario caliente, doloroso, con edema, aquí ya está extracción de líquidos, o sea que se está inflamando. Esto es secundario a una complicación. Aquí otra vez vamos a ver esos signos de complicación. Hernias que no pueden, bueno, piel con cambios de coloración, cambios en los ruidos hidroaéreos, lo que también les comentaba: si hay alguna alteración, si empieza a tener ausencia de ruidos hidroaéreos, me tengo que preocupar. Dolor a la palpación, fiebre, leucocitosis, y esto que estaba queriendo marcar, pero aquí ahora sí lo voy a marcar: estas no las van a tocar, no las reduzcan, pueden perforar el intestino, ¿ok? Entonces, estas con mucho cuidado, probablemente sea un tratamiento quirúrgico, ¿ok? Entonces, como les digo, hay que ver esto. Siempre que tengan pacientes con obstrucciones intestinales, que ya sea encarcelamiento, perdón, atascamiento o estrangulamiento, tienen que tener mucho cuidado. No intentar reducir, pueden generar una perforación, lo que el libro llama como catástrofe intraabdominal, una peritonitis. Esto hay que prepararlo, hay que reanimarlo, hay que hacer todo lo necesario, lo que han visto en clases anteriores igual, para hacer la operación. Bueno, ahora sí ya vamos separándonos porque ya estamos una hora con esto y les tengo casi 100 diapositivas más. Ya podemos ir a los accesos. Los accesos se han variado a través de múltiples cosas. Tiene el acceso anterior, accesos abiertos, anteriores, posteriores, accesos laparoscópicos y últimamente ya se usan accesos robóticos. ¿Ok? Siempre en base a lo que van a necesitar y qué tipo de paciente tienen. Alguna vez me han dado la máxima que el mejor tratamiento de la hernia, la mejor cirugía para una hernia es la cirugía que más sabes hacer. Esa también es una máxima, o sea, va a haber múltiples técnicas. Creo que cada segmento del conducto intestinal, y según con cada segmento, ahí tiene su propio nombre. O sea, que aquí se basa en lo que mejor sabes hacer y lo que mejor conoces, ¿ok? Siempre hay que ver esas reparaciones de tejido y contraindicaciones para posibles materiales protésicos. Aquí, si estoy frente a un sitio contaminado o un sitio de estrangulación donde mi tejido no está viable, no es adecuado, no puedo usar un material protésico, es peligroso. Preferimos hacer una neurografía y después vemos cómo poder resolver. ¿Ok? Y bueno, si tiene que ser con anestesia, usualmente es general, se puede hacer bloqueos regionales o locorregionales, que son de gran ayuda. Ahora, ¿qué tratamiento igual? Hay la idea de hacer antibiótico-terapia profiláctica. Pues no se recomienda, no está recomendada en pacientes que no tienen complicaciones, que no tienen afectación bacteriana probable, contaminación. En pacientes que estás entrando con una hernia simple y llana, no le metas antibióticos. En pacientes donde ya hay algo que se puede hacer, algo que se puede ver que está contaminado, usen antibióticos. Eso por lo menos yo lo recomiendo, igual el Schwartz. ¿Ok? ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Cómo se va a ver? Se tiene que hacer en base a lo que les digo, el tratamiento que ya hemos visto. Se hace en base al dolor, en base a las complicaciones, se puede hacer de forma electiva, pacientes que estén decididos a hacer eso, y hay que siempre tener cuidado de esto, que la mayoría de las cirugías para hernias
son cirugías programadas. ¿Qué quiere decir esto? Que una cirugía programada se puede esperar a que el paciente esté de la mejor forma. Nunca adelanten una cirugía programada. Si tiene problemas cardíacos, si tiene problemas pulmonares, que resuelva eso y después resolvemos lo de la hernia. Se puede esperar, ¿ok? Hemos visto la parte de alimentos tratamientos no quirúrgicos, disminución de la presión abdominal, fajas, mejorar el higiene dietético, la alimentación, mejorar las posiciones, todo lo que ya hemos visto. Tratamientos igual, se pueden hacer reducciones con maniobras digitales, maniobras mente encarceladas, relajantes musculares, sedantes, analgésicos, todo lo que ya hemos visto. Ahora sí, la parte bonita, la parte interesante, las cirugías. Entonces, para los métodos abiertos, en misión anterior primero, se pueden hacer con dos cosas grandes, con tensión o sin tensión, ¿ok? Herniorafias, tensión, o hernioplastías sin tensión. En las hernioplastías se puede hacer con mallas, materiales protésicos, materiales externos o tejidos nativos. Alguna fascia de algún lado que van a ver, la técnica de Sarda se basa en eso. La técnica de E y O, que también se basa en eso, la de Sarda, que usan tejidos de otros lados para poder hacer eso como malla, ¿ok? Vamos, continuando eso, una base básica de todo, les voy a guiar punto a punto. Como les digo, mi intención en estas clases nunca ha sido que aprendan a operar, eso es después, sino que aprendan cómo es la base de todo esto. Entonces se hace una incisión oblicua, como ven en la imagen. Estas usualmente son de 6 a 8 centímetros. Se empieza a diseccionar los tejidos, se va a vaciar la fascia de escarpa, que son segmentos que van a ver ahí. Se realiza una incisión en la aponeurosis del oblicuo externo, o sea, entramos al conducto inguinal. Esto lo voy a pasar rapidito porque todo lo hemos visto en la parte anatómica. Se separan los nervios importantes, aquí el nervio hilo inguinal. Se hacen dos flaps, dos solapas, una superior, una inferior, con los aponeuroses de los ligamentos, dividiendo el anillo inguinal externo. Aquí pueden ver que se puede tomar el músculo cremaster, el conducto deferente, con una forma traumática. Se utiliza a veces un drenaje Penrose, ¿ok? Se hacen estos colgajos de la aponeurosis, se diseca, se empieza a ver la estructura, se empieza a ver la forma del conducto. Todo esto se hace en común porque ya la reparación es lo que varían los nombres, ¿ok? Se encuentra el saco herniario. Una vez que se encuentra el saco herniario, tenemos que diferenciar dónde está. Ya hemos visto que si el saco herniario pasa medial a los vasos epigástricos, es directo. Si pasa lateral, es indirecto, ¿ok? Se buscan otras hernias del piso, otras hernias femorales. Voy abajo, ligamento de hipoparte. Abajo, no hay nada. Súper, entonces mi hernia es solamente inguinal. Se tienen que ver datos de isquemia en el saco. Veo que hay alteraciones. Está con cambio de coloración. Sigue habiendo movimientos peristálticos. Estoy bien. Se puede ampliar el orificio interno, esto se llama querotomía, para habilitar el espacio, para poder dar el retorno venoso y a veces irrigar de mejor forma. Si hubiera segmentos no viables, se pueden sacar estos segmentos no viables, se hace una resección. Si hubieran segmentos viables, se intenta conservar, siempre intentando conservar todo lo que se pueda. Y se reintroduce los contenidos viables. El asa intestinal salva, segura, se puede volver a introducir a la cavidad. Siempre, por favor, solo lo que está salvable, ¿ya? Nunca ingreses cosas que no son salvables, si no va a generar lo mismo, una posible afección. Y aquí ya varían. Hay tres técnicas grandes que yo les voy a hablar de la parte anterior, que es lo que nos pide por lo menos el Schwartz y el Michels, que la básica, la primera, es Bassini. ¿Ok? Bassini va a ser una triple sutura, como ven en la imagen. Va a ser una disección del cordón espermático. Vamos a reconstruir el piso del conducto inguinal y vamos a incidir en toda la fase transversales para hacer esta unión. Se hace una reparación a triple capa, como ven aquí. Esta es la base y lo hermoso de este. Para cerrar, es una herniorrafia, una unión de estas bases que se usa el músculo oblicuo interno, el músculo transverso del abdomen, la fascia transversalis, y todas estas se van a ligar, se van a unir al ligamento inguinal. ¿Ok? Entonces la base es unir todas las estructuras con el ligamento inguinal. Unir esto con esto. ¿Ok? Algunos también llaman el ligamento conjunto con el ligamento inguinal. Y así se cierra el hueco, la solución de continuidad. También hay otra que se llama Scholl-Dice. La técnica de Scholl-Dice, igual basada en la técnica de Bassini, que va a ser con líneas de suturas continuas. Como les digo, la mayoría de esto solo varía la forma de hacerlo. No varía mucho la finalidad, igual es cerrar la estructura. Y se basa en esto, en líneas de suturas continuas que van desde el tubérculo púbico, que aquí debería estar el tubérculo púbico, hasta la vaina de los rectos.
perdón, hacia la sutura del borde lateral de la vaina de los rectos, que va suturando todo este segmento y lo va uniendo. Esta sutura va a progresar y va a generar los dos colgajos. Son dos líneas de suturas aponeuróticas de lateral, de aquí hacia aquí, de lateral a medial, ¿ok? Y esto va a generar que es el tuberculosis mágico. Como les digo, es el cierre de la estructura, el cierre de las capas. La forma es lo que cambia, no lo que tienes que hacer. Aquí ya va otra. Ay, perdón, me pasé una. La reparación de McVeigh. Esta sí varía un poquito porque esta está dada para las hernias femorales. Les cuento un poquito de historia, algo bien divertido que pasó con esto. Habían estos McVeighs, bueno, los que hicieron McVeigh, que era McVeigh y su ayudante, que me pasó el nombre, que estaban haciendo una reparación de una hernia por tipo Bassini. Lamentablemente, por algún motivo, han seccionado el ligamento inguinal. O sea que ya no pueden hacer una técnica Bassini. Ya han pensado, ¿qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Han dicho, miré más abajo, miré a lo que está inferior a eso. Y han llegado a la importancia de esto, al ligamento de Cooper. Entonces han hecho el colgajo, el tendón conjunto, los músculos, y los han unido al ligamento de Cooper y han cerrado el espacio. Les ha funcionado, han hecho lo mismo, han hecho su propia técnica. Y esta también cerraba el espacio femoral. O sea que este es de gran ayuda para pacientes femeninas que tienen hernias femorales. Básicamente es el cierre del tendón conjunto con el ligamento de Cooper. ¿Ok? Como les digo, todas estas técnicas son amplias, son gigantes. Estudiarlas es intricadito. Yo solo quiero que sepan de qué se tratan, para cuáles sirven y cómo se realizan básicamente. ¿Ok? La reparación de Desarda o la incisión oblicua de piel con disección de la fascia oblicua. Así también se llama EIO. En el libro lo van a poder ver, es la disección de la fascia oblicua. Se saca una incisión, como ven en la imagen. Aquí se hace una incisión para sacar un segmento de la fascia. Esta fascia oblicua lo vamos a usar como parte superior. ¿Ok? Este fragmento nos va a ayudar para liberar este espacio y usar como una malla autóloga del paciente para hacer el mismo cierre. Igual se basa en la técnica de Bassini, solo se utiliza esto para hacerlo. ¿Ok? Ahora pasamos a las otras hernias. Ya estamos 1 hora y 11 y me falta la mitad de la presentación. O sea que continuemos. Reparación con prótesis. Estos ya son con mallas protésicas. Y el mayor exponente es la reparación de Lichtenstein, la técnica de Lichtenstein. Esta es la técnica que se utiliza más en pacientes sin ninguna comorbilidad, la que es mayor uso, la que es de menor recidiva, la que les va a ser de gran ayuda a pacientes que están complicados, que no se puede hacer laparoscópico. Si tengo un paciente complicado, uso una técnica de Lichtenstein, en el mejor de los casos, ¿ok? ¿Qué hago? La técnica de Bassini, cierro el tendón conjunto con el ligamento inguinal y sobre esto hago una fijación de la malla, de una malla de polipropileno. En el borde inferior lo voy a hacer con sutura continua ligamento inguinal y en el borde medial lo voy a hacer con puntos al pubis. ¿Ok? En el borde superior lo voy a hacer al músculo oblicuo externo. Perdón, al músculo oblicuo menor, al oblicuo interno. Como les digo, cierro Bassini y hago la sutura superior de la malla sobre esto, como una protección. ¿Ok? Como una malla que no deja que nada salga sobre mi sutura previa. Hay otras reparaciones, estas son las reparaciones de tapón y parche, muy bonito que igual se llama, que se hace como un taponcito por el orificio inguinal interno, como lo pueden ver en la imagen B. Se llama Rothko-Robbins y se hace como un conito con la misma malla y se lo introduce al orificio inguinal, evitando que haya esa salida. Como ven, es como una florcita, como un taponcito, y esto se ingresa. Es un tapón y encima se pone el parche, de la misma forma que la técnica del Lichtenstein. Igual, como ven aquí está todo explicado por encima del cráneo. Vamos a la otra parte. Igual, esta parte es bien bonita y esta es lo más actualizado. Bueno, en la técnica robótica es lo más actualizado, pero no llegó al país. El TEP y el TAP. ¿Ok? Estas son visiones laparoscópicas de gran importancia. Ya saben cómo es la parte anatómica. Entonces, continuemos. ¿Qué es el TEP? Totalmente extraperitoneal. Totally extraperitoneal. ¿Ok? Esto lo vamos a hacer de forma preperitoneal. Vamos a ingresar por visión laparoscópica. Aquí ya ven cómo se puede hacer. Usualmente recomendamos siempre cuando hagan un procedimiento laparoscópico con anestesia general, se hace a través de ópticas de 0 grado, un balón disector, que es muy importante. Esto va a ser la base de todo. Trócares que ya conocen de la parte de vesícula que hemos visto. Y así se puede posicionar al paciente, siempre con el monitor en los pies del paciente. Se utiliza esto y como ven aquí, se hace
la insuflación de este balón disector, abriendo los dos espacios que conocen, el espacio de Bogros y el espacio de Retzius. Estos dos espacios van a permitir un espacio para que trabajemos y aquí podamos dejar la malla. Como ven aquí, se introduce el balón disector y se diseca la cavidad peritoneal utilizando la insuflación de CO2. Se insufla hasta 8 a 10 milímetros para poder ver eso. En casos un poquito más, ahí se me fue la palabra, pero más artesanales, se puede hacer con el mismo trócar de Jason. Se realiza en los hospitales de Bolivia, se realiza igual esto. Se libera con esos trócares. Por favor, si pueden apagar sus micrófonos. Gracias, gracias. Son temas bien complicados. Como les digo, se libera este espacio preperitoneal, ese espacio de Bogros, espacio de Retzius, para abrir un espacio y hacer la disección. Aquí, como ven, se puede utilizar todo esto para poder colocar las estructuras, colocar la malla que vamos a necesitar para tapar este segmento. Siempre con cuidado de las estructuras que ya hemos visto, los triángulos del dolor y el triángulo triángulo del dolor y el triángulo de la muerte, ¿no? Aquí se puede dejar lo voy a ir pasando, repito, como les digo, son parte que lo van a tener para poder repasarlo, son no tanto al tema, ¿no? Son más a especialidad, saber hacer la cirugía, pero necesitan poder entender para qué sirve. Se deja la malla y se cierra, se saca el CO2, a veces no se necesita fijarlo y ahí ya tapa todo el orificio probable. O sea, al habilitar estos espacios de Retzius y de Bogros, se puede llegar al espacio miopectíneo y sobre el espacio miopectíneo se deja la malla. Al dejar la malla, ya se genera la reducción de la hernia. ¿Ok? Aquí pueden ver la colocación de la prótesis en el espacio miopectíneo y se va a esperar que se reintroduzca la hernia por la misma reducción que podemos ver. ¿Ok? Se puede hacer la aspiración, la cirugía de la piel no necesita la utilización de drenajes, o sea que son mucho más fáciles. Estas diapositivas las van a tener, o sea que como les digo, pueden leer a detalle de qué se trata. La TAP, la Transabdominal Preperitoneal, preperitoneal transabdominal, se utiliza igual a través de otros segmentos, pero aquí se entra a la cavidad, se entra al peritoneo y de forma de adentro para afuera se intenta visualizar. Se utiliza igual trócares de 10 a 5 milímetros para ver cómo están. Ahí está la disposición de los trócares. ¿Cómo se utilizan? Aquí no se utiliza ningún balón disector, se utiliza solo neumoperitoneo para habilitarle el espacio en la cavidad. Y se puede cerrar. Aquí se necesita ver las estructuras que hemos visto. ¿Qué voy a iniciar a hacer? Ver el ligamento de Cooper, ver el tubérculo pectíneo y ver ese haz iliopectíneo. Ahí voy a dejar la malla y ahora sí voy a necesitar cerrarla. ¿Okay? Como les digo, aquí estamos con sección del espacio preperitoneal, las hernias indirectas, y aquí es lo que les menciono. Se deja la malla y se hace una sutura. Se puede hacer con puntos autoestables, puntos sutura barbada se llaman, los que no se mueven, los que tienen como pelitos en el borde. También se puede hacer con tackers. Estos son como grapas intraperitoneales que se ponen así y se fijan a los segmentos necesarios. También se pueden hacer con pegamentos que son en base a la fibrina, son pegamentos biológicos que se pueden usar en esos segmentos, siempre evitando que haya salida por esos espacios. ¿Ok? Como ven esto, se va a fijar la malla al ligamento de Cooper, al tendón conjunto para evitar que haya mal movimiento y se reduce el ancho de malla. ¿Okay? Esa partecita, como les digo, toda la parte quirúrgica, si llegan a hacer cirugía, me gustaría que lo repasen más, pero es importante que sepan cómo se realiza y cuándo se realiza. ¿Qué complicaciones podemos tener? Bueno, complicaciones en las hernias inguinales, lo principalmente es recurrencia, que vuelva a pasar. Ahora, ¿cuándo vuelve a pasar? En los primeros años, usualmente cuando hay una mala técnica quirúrgica, un falla de técnica quirúrgica, como le decía, alguna afectación, no he podido diferenciar una estructura y he hecho el punto donde no debería, puede generar estos daños, ¿ok? Hay dolor inguinal, nocioceptivo, somático, visceral, hay múltiples nervios y si empiezo a afectar estos nervios, puede haber más daño. ¿Okay? Hay afectaciones al cordón, al testículo. Si daño la irrigación del testículo, ahí están las arterias del peso pampiriforme, las arterias testiculares. Puedo generar atrofias o puedo generar hipotrofias testiculares. Afectaciones en la piel, que ya conocen, hematomas, seromas, infecciones de heridas, complicaciones de la prótesis, cuando ya tenemos una malla, puede estar rechazo a la malla, infecciones en las mallas, y bueno, todas las que vamos a ver enseguida. Recidiva de la hernia, como les digo.
que vuelva a pasar la hernia, usualmente por mala técnica quirúrgica. Esto puede generar lo mismo, dolor y protrusión por el mismo sitio donde tenemos la hernia. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado y que no estemos frente a otra patología, frente a un lipoma, frente a un seroma, frente a una presencia de condón y siempre tratarlo de adecuado. ¿Cuál es el tratamiento para esto? Probablemente rehacer la cirugía. ¿Vale? Ok. El dolor, como les digo, si hay algún daño a los nervios que hemos hablado, podemos entrar en estos dolores, dolores no asociativos, dolores neuropáticos, dolores viscerales, siempre viendo por estos dolores no asociativos si atrapamos algún ligamento, un músculo, inflamaciones que contraigan los músculos. Aquí se trata con antiinflamatorios, sobre todo neuropáticos, si atrapamos los nervios, aquí se va a utilizar ¿qué? Eh, no se utilizan, se utilizan neurolépticos. Aquí la mitriptilina es una de las formas que se pueden hacer. También se puede utilizar, ay, se me dio la palabra, se me fue el fármaco, ahorita les voy a recordar. La mitriptilina y el otro es la pregabalina, la gabapentina, son los que se utilizan en dolor neuropático y dolor visceral, cuando ya afectamos las fibras nerviosas de la parte intestinal, de la parte de la peritoneo, ¿ven? Dolores que afectan. O sea, siempre hay que tener mucho cuidado para hacer las reparaciones. Lesiones, como les digo, del cordón testicular o del testículo, podemos generar daños, orquitis isquémica, atrofia testicular si afectamos a la irrigación de los testículos. Siempre con mucho cuidado, ¿ok? Siempre hay que tener cuidado en la semana que estamos viendo al paciente. Siempre hay que pedir que vengan sus controles para ver que mi testículo no esté ni con cambios de coloración, ni doloroso, ni indurado, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado si no se complicaciones en ya las técnicas laparoscópicas y a lo última diapositiva, para que no se me aburran. Ya podemos ver afectaciones como en otras patologías, en otras cirugías laparoscópicas, retenciones urinarias, hilo paralítico, omalgias, lesiones viscerales, lesiones vasculares, embolas gaseosas, neumotoras, que hay que tener mucho cuidado, y hipercapnia que puede generarse por el mismo CO2 que está reabsorbido. Ok, bueno, como les digo, es un tema muy bonito. Ahorita vamos a empezar las preguntas. Igual cualquier pregunta que quieran hacerme, voy a estar dispuesto a resolver todas sus dudas. No es complicado una vez que entiendes la parte anatómica. Y las cirugías son en base a la parte anatómica. Me dijeron alguna vez, creo que les dijeron que el tema era complejo, por eso no les querían dar. No, no estoy de acuerdo. El tema es bien bonito. Y una vez que empiezas a entender ese conducto inguinal, que es importante, vas a poder diferenciar todo lo demás. Bueno, a modo de acabar mi monólogo casi a las 9 de la noche para ustedes, a las 7 de la noche para mí, empecemos a las preguntas, si les parece. Bueno, no sé, aquí tengo unas preguntas, creo que de ustedes. Ahí ya, no, es transcripción, perdón. Ya. Un paciente de 45 años presenta una masa reducible en la región inguinal derecha que aumenta con la maniobra de Valsalva. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Aquí tengo Rolando B. Siempre la más probable primero. B. Bruna bien. Nat B. Sergio Peredo B. Daniela B. Bueno, aquí muchos me pusieron C. Les explico ahorita la diferencia de esos dos. La diferencia grande es que habla de lo más probable. ¿Y cuál es la hernia que hemos dicho que es la más común? Hernia inguinal indirecta, ¿verdad? Especialmente en pacientes jóvenes que no tienen afectaciones en la pared abdominal. La segunda, inguinal directa. O sea que la respuesta correcta era una hernia inguinal indirecta. La siguiente pregunta. En la anatomía del conducto inguinal, ¿qué estructura forma su límite posterior del conducto inguinal? Bruna B, Rolando B, Iván B, eh, Judith, alguien me dice A, Janet me dice B, me dicen Gustavo B, tengo aquí José Juan B, Franz Chávez B, ya, perfecto, a ver, vamos viendo. Tenemos unas cuantas A's y unas cuantas B. Aquí hay que ver cuál es lo que está llamando límite posterior. El límite posterior sabemos que está dado por la fascia transversalis. El límite anterior está dado por la aponeurosis del oblicuo externo. O sea que ahí sería la gran diferencia. Entonces la respuesta correcta sería B. ¿Ok? Bueno, continuemos. ¿Cuál de las siguientes estructuras pasa por el anillo inguinal profundo en el balón?
Tengo sus respuestas. A ver. Tengo B, 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 B. Perfecto. Esta sí la saben y la saben de memoria. Sí. Conducto deferente. El ligamento redondo es en la mujer. Muy bien. Un paciente de 70 años presenta una masa inguinal no reducible, dolorosa, con signos de obstrucción intestinal, cambios de coloración. ¿Cuál es la complicación más probable? ¿Qué sería lo importante aquí? Los cambios de coloración, ¿no ven? O sea que ya estamos pensando en una afectación vascular. Como pusieron muchos de ustedes, A, estrangulación. ¿Qué tipo de hernia inguinal pasa medial a los vasos epigástricos inferiores? Tengo sus preguntas. Medial, medial. Aquí perfecto. Arisa, Andrés, Carlos, Jonathan, José, Marina, Pablo, José, María, Hugo, Adrián, Natalia. Exacto, hernia directa. Hemos visto que la lateral, ya saben qué es, ¿no? En el triángulo de Hasselbalch, ¿qué estructura forma el límite lateral? Esto igual lo he mencionado. Perfecto, Rolando, muy bien. Carlos, Mariana, hay una N que no sé qué significa, pero bueno. El Franz, Hugo, Andrea, Juan, exacto, los vasos epigástricos inferiores. Muy bien. Bueno, continuando, tenemos, ¿cuál es la principal causa de recurrencia tras una reparación una reparación herniaria? Técnica quirúrgica inadecuada o deficiente. Aquí yo me voy a que hay una mala decisión de la técnica para lo que estemos haciendo. Por ejemplo, un Bassini para una técnica, una hernia femoral, pues puede ser que no resuelva. Necesitamos una McVeigh. ¿Ok? Continuamos. En la reparación tipo Lichtenstein, ¿qué material se utiliza? Juan me pone C. Gustavo, Adilina, Mercedes, José, Leovid. Perfecto. Malla de polipropileno. Muy bien. Aquí también es un tema gigante, es un tema hermoso, el tema de las mallas, tipos de mallas, mallas absorbibles, no absorbibles, mallas con colágeno, perdón, mallas peritoneales, con contacto no peritoneal, microporosas, macroporosas, temas que tal vez no son adecuados para ahora, para no distraernos. ¿Qué tipo de hernia es más comúnmente en mujeres? Perfecto, C, femoral. Muy bien, doctores. ¿Qué técnica herniaria se recomienda en pacientes con alto riesgo anestésico? Alto riesgo anestésico, que no siempre se puede hacer laparoscópico cuando hay alto riesgo anestésico. Tal vez con eso les ayuda un poquito la respuesta. Y les dije en las últimas preguntas. José Luis me dice algo. Liechtenstein. Siempre que no pueden, que tienen alto riesgo, a veces la más adecuada, por la facilidad de la hernia, es una hernia tipo Liechtenstein. Las reparaciones laparoscópicas nos ayudan mucho con la disminución del tiempo quirúrgico y en disminución de las complicaciones de la misma herida. Así que por eso nos ayudan. Continuando, a ver, vamos a ver sus preguntas. En cirugía laparoscópica TEP, ¿por dónde se coloca la malla? Ah, este está bonito. TEP. Aquí tengo una, no, es TEP. Hasta en el nombre lo dice. Transabdominal, perdón. Totally extra preperitoneal. ¿No ve? Preperitoneal. Ah, muy bien a los que están poniendo A. Sobre la ponerosis del músculo oblicuo externo, pues esas se pueden poner las abiertas. En el nombre lo dice, preperitoneal. Vamos. ¿Cuál es el principal contenido de una hernia indirecta en varones adultos? El principal contenido. José Luis me pone asa de intestino. Muy bien, asa de intestino. Hemos visto asa de intestino. Aunque estoy de acuerdo con muchos de ustedes, en mi experiencia he visto muchos más epiplones que asas solitas. Siempre viene con el epiplón, pero está descrito que el asa de intestino delgado es el más común. Muy bien. Continuemos. La arteria epigástrica inferior se origina de... Esta sí no les voy a ayudar porque estaba en la imagen y también es anatomía. Eso es fácil. Muy bien, no necesitan mi ayuda. Adriana, Natalia, Arisa, Jonathan, de la arteria ilíaca externa. Perfecto. Ahora, a ver a los que han revisado un poquito el libro. Esas son bonitas. La hernia de Richter, ¿qué característica la define? Hay tipos específicos de hernia que se deben acordar.
Y la hernia de Richter están diciéndolo muy bien. Es un pinchazo, ¿no? Es como que muerde, como que mastica el intestino. Es la hernia circunferencial intestinal. Perfecto. ¿Alguien sabe cómo se llama la hernia del apéndice? A ver si lo piensan y me pueden decir en los mensajes. Continuamos con las preguntas. ¿Cuál es la complicación más temida de una hernia estrangulada? Amrian, muy bien, Bruna. Muy bien. ¿Cuál es la complicación más temida de una hernia estrangulada? Estrangulada. Aquí tengo, muy bien, necrosis intestinal. Cualquier cosa que estrangulada, si ocluyo la vasculatura, me genera isquemia, la isquemia me genera necrosis, me genera perforación. Así que es un riesgo grande, necrosis intestinal. ¿Cuál es el factor anatómico principal asociado con la hernia directa? Aquí tienen que entender cómo salen las hernias directas y qué puede ser afectar. Litre es el divertículo de Meckel. Debilidad de la fascia transversalis. Muy bien, ya han visto las afectaciones que pueden ser con el colágeno, ¿no ven? O sea, eso es lo importante, lo importante. Debilidad de la fascia transversalis. ¿Cuál de las siguientes estructuras limita bueno, cuáles son las siguientes estructuras que limitan el triángulo de Hasselbalch? Muy bien. Ligamentos inguinales, vasos epigástricos inferiores, borde lateral del recto. Perfecto, doctores. ¿Qué tipo de hernia inguinal pasa lateral a los vasos epigástricos inferiores? Esto tengo que molestarlos cada vez. Las indirectas. Medial, directa. Lateral, indirecta. Acuérdense siempre, por favor. Lo van a ver así en los pacientes y lo van a ver así en sus estudios ecográficos, en los estudios tomográficos van a poder ver. ¿Qué característica distingue la hernia femoral de la inguinal? Hernia femoral, doctores. Eso, no directa y no indirecta, ¿no? Hernia femoral pasa por debajo del ligamento inguinal. Es la base de la parte femoral. Ahora sí, vamos a lo siguiente. ¿Qué complicación o cuál es la complicación más frecuente de una hernia no tratada? Más frecuente. Primero, más frecuente. Primero viene algo más frecuente y después va a pasar a lo más grave. Exacto, siempre cuídense. Primero es atascamiento, después es estrangulación. ¿Ok? Entonces, primero se obstruye, obstrucción intestinal. Después, afectación a vascularidad, isquemia. ¿No ven? Entonces, más frecuente, obstrucción. Después, isquemia. ¿Cuál es el método de diagnóstico más útil en una hernia dudosa? No, yo les dije otra cosa. Adrián lo hizo bien. Natalia lo tiene bien. La ecografía inguinal. Cuando es una hernia de no se compliquen, vayan a una ecografía. Les va a ser de más ayuda que una posible tomografía. Vamos acabando, ya nos faltan pocas preguntas. ¿Cuál es el principal nervio que debe protegerse durante la reparación abierta de una hernia inguinal? Lo vimos en las imágenes. Muy bien, el ilio inguinal. Perfecto, doctores, muy bien. ¿Cuál es el contenido más frecuente del saco herniario directo? Perdón, indirecto. Exacto. Todos los que están poniendo B, muy bien. Lo mismo que los demás. El asa intestinal de intestino. Perdón, el asa del intestino delgado. Muy bien, doctores. ¿Cuál es la principal ventaja del abordaje laparoscópico de las hernias inguinales bilaterales? Tengo CES, tengo CES. Vamos a ir pidiendo poco a poco para que no se confundan. No siempre. El menor tiempo quirúrgico no es, a veces no pasa. En pacientes en una curva de aprendizaje mucho más mayor, en doctores que ya han hecho laparoscópico muchas veces, puede ser, pero no siempre. Evite el uso de malla. La malla no nos va a ser muy perjudicial en muchos casos, sé que no es eso. Se lo dejaremos. De menor costo, no, más bien es más costoso la laparoscópica. Mayor facilidad en la técnica, igual, a veces con mayor curva de aprendizaje. Y C es menor dolor y recuperación rápida, bueno, más rápida en todo caso, ¿no? Es la respuesta correcta. Muy bien, sea todos los que han puesto, está muy bien. Aquí está, bueno, este ya lo respondí, ya lo respondió yo. Siempre me ganan así ustedes. ¿Qué tipo de hernia contiene el divertículo de Meckel?
La hernia de Litre. Esto igual lo hemos visto cuando hemos hablado de divertículo de Meckel en nuestras primeras clases, si se acuerdan. Hernia de Litre. Perfecto. Richter ya saben, deslizante ya saben, encarcelada ya saben, y epigástrica es por la región. Muy bien. ¿Qué estructura forma el piso del conducto inguinal? Muy bien. Lo tienen todos. Ligamento inguinal o lo que antes se llamaba ligamento de Popart. ¿Qué signo clínico sugiere incarceración herniaria? Incarceración herniaria. Perfecto. Tienen B. Aumento de volumen no reducible y doloroso. Bueno, doctores, como les digo, es un tema muy bonito. Eh, es bien interesante. Si quisieran adentrarse mucho más en la parte de hernias, es un mundo muy bonito. Y operarlo, esto es bien interesante. Como les digo, una vez que entiendan la parte anatómica y cómo se pueden complicar, van a poder hacer todo y lo van a hacer bien. Yo, bueno, no sé si tienen alguna duda o algo que quieran ver, pero estoy aquí para lo que necesiten. Espero que les esté yendo muy bien creo que sí, bueno, en todo el segmento de ginecología. Por lo que me comentan, yo creo que los voy a volver a ver en enero, finales de enero tal vez, donde vamos a hacer otra segunda versión, otra segunda vuelta de todas las partes, bueno, un repaso de todo lo que puedan para ya alistarnos para el examen. Y bueno, creo que ya no quedan más clases pendientes conmigo, o sea que tal vez nos vemos directamente en enero. Les deseo unas felices fiestas, siempre vayan con cuidado, estudien mucho, ya nos vamos a estar viendo.